habilidades y carreras para la era digital, y vamos a presentar a Carlos Guevara Medina, él es docente de la UTEC, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido. Muchas gracias, Jessica. Muchas gracias, María Elena, por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. A ver. Listo. A ver si se está viendo. ¿Me confirman? Listo. Me informan que ya estamos listos para poder iniciar entonces este webinar. El tema es... ¿Perdón? Uy, perdón. Parece que había un problema técnico. A ver, vamos a ver de nuevo. Ahí está. Listo. Ahora sí. Listo, gracias. Bien, ahora sí vamos a dar inicio a este webinar sobre habilidades y competencias para la era digital, ¿no? Hoy, bueno, un poco para entrar en el contexto, vamos a hablar sobre el presente, sobre el futuro, para que puedan proyectarse en este nuevo escenario del mundo cuando terminen la universidad y sobre todo cuando empiecen su vida laboral, ¿no? Entonces, en el transcurso de este webinar, de este tema, vamos a iniciar un viaje en el tiempo que nos permita responder las siguientes preguntas. ¿Qué superpoderes necesito actualmente para poder transitar por la universidad los años que dure mi carrera? ¿Qué competencias o superpoderes serán necesarias y demandadas por las empresas del futuro? ¿Y cómo será el mundo cuando termine la universidad? ¿No? Son preguntas que de alguna manera estoy seguro que más de uno se ha planteado, se ha hecho, ¿no? Porque cuando uno termina el colegio y está por postular a la universidad, pues tiene una expectativa, ¿no? Y una ansiedad para saber qué hay más allá de las aulas, ¿no? Y un poco para poder hablar sobre el futuro, ¿no? Un poco contextualizando todo esto de las competencias y las habilidades dentro de la era digital, primero creo que tenemos que hablar sobre el presente. Y el presente, en este momento, ¿no? Como todos ustedes saben, y de hecho ahorita nos estamos conectando de manera virtual, es la pandemia, ¿no? Es esto que estamos viviendo, ¿no? La pandemia ha cambiado el curso de la historia y de alguna manera también ha afectado, ¿no? Todo el contexto de los negocios, todo el contexto incluso hasta académico, ¿no? Como es evidente para todos, pues esto ha hecho un cambio en nuestros hábitos, en nuestras costumbres, en nuestros estilos de vida. Y en estos 2 últimos años ha aumentado el uso de la tecnología y las plataformas digitales, ¿no? Hemos visto un crecimiento exponencial en las aplicaciones del e-commerce, por ejemplo, ¿no? Los pagos online, para poder comprar los víveres, para poder abastecernos de los alimentos, hemos tenido que utilizar pues las tarjetas de crédito y el internet para poder hacer la compra. Por otro lado, la telemedicina ha empezado a desarrollarse cada vez más, ¿no? Ahora las consultas se hacen virtual. Antes, hace 2 años, era un poco complicado hacer la consulta de manera virtual, pues ahora la telemedicina se ha desarrollado, ¿verdad? Y varios procesos online, ¿no? Que antes no tenían ninguna, digamos, relevancia, ¿no? No eran tan importantes, ahora han tomado una importancia bastante grande, sobre todo el teletrabajo, ¿no? El teletrabajo, para poder mantener, digamos, este vínculo con la empresa, ¿no? Desde la casa. Entonces, vamos a ver cómo es que de alguna manera esto ha afectado, ¿no? Que es, digamos, uno de los elementos por los cuales pues uno recibe sus ingresos y puede tener todos los alimentos pues, del día a día, ¿no? De hecho, los peruanos también en el transcurso de toda esta pandemia nos hemos visto en la necesidad de reclamar un poco las mejoras de conectividad, ¿no? Era uno de los problemas que
que ha existido. Cuando uno trabajaba, muchas veces se colgaba el internet, ¿no? Y evidentemente, pues, eso también pasó y probablemente sigue pasando en el tema de la educación. Entonces, la conectividad es un problema que está presente, ¿no? Y que muchas veces, pues, nos dificulta el poder estar en contacto, el poder desarrollar nuestra labor, ¿no? Por otro lado, hay muchas personas, pues, que han usado el Internet y la conexión para, no solamente para estudiar y teletrabajar, sino también para el ocio, ¿no? Veías en la noche, pues, los videojuegos, Netflix o jugaban en línea, y eso también hacía que se cargue el Internet. De hecho, los negocios se han tenido que reinventar y se han tenido que adaptar a las nuevas disposiciones de salud, ¿no? Y en ese sentido, el objetivo de los negocios fue sobrevivir, ¿no? Ya hay varios casos conocidos, como por ejemplo el del caso de las pastelerías San Antonio, ¿no? Que tuvo que cambiar su negocio y transformarse en una bodega. El caso también de Casandina, ¿no? Este hotel que tiene presencia en distintas regiones, en distintas partes, ha tenido que cambiar su servicio y desarrolló el Casandina Home, ¿no? Internacionalmente también hubieron empresas que cambiaron sus servicios, como por ejemplo L'Oreal, que empezó a vender gel, y otras empresas más, ¿no? Entonces, de hecho, han habido varios cambios, ¿no? Y las empresas se han tenido que adaptar en todos estos cambios. En ese sentido, hoy en la tecnología permite monitorear, por ejemplo, si es que una persona tiene COVID, ¿no? Con los termómetros digitales a distancia y las cámaras termográficas puedes ver, ¿no? Si es que la persona está con temperatura alta o no. Entonces, de hecho, también se han desarrollado varias aplicaciones que controlan la cadena de suministros, ¿no? El tema de la logística, cuando uno pide, por ejemplo, un delivery, ¿no? Uno puede monitorear en su celular que el delivery está cerca, ¿no? Y sobre todo también nos permite controlar los stocks, ¿no? De hecho, varias personas ahora usan en sus celulares, en sus tablets, en todos los dispositivos generales varias apps para comprar en línea y de esta manera pues un poco evitar el contacto y respetar el distanciamiento social. Entonces, dentro de este contexto laboral, ¿no? En el cual de alguna manera se ha visto afectado todo este tema digamos, con la pandemia, ¿no? Y también ha demandado el uso de la tecnología, ¿no? Ahora, desde que empezamos a trabajar de casa, pues esto se ha ido repercutiendo, o se ha ido amplificando o extendiendo más, ¿no? Hay un montón de empleados pues que han tenido que adecuarse a este contexto virtual y trabajar desde la casa. Y para muchos de ellos era una experiencia nueva. Muchos de los trabajadores han tenido que implementar sus oficinas dentro de sus casas, ¿no? Y pues eso de alguna manera hizo de que las ventas de laptops aumentaran, las mesas también para poner las laptops y todo lo necesario para poder trabajar desde la oficina, ¿no? Entonces, de alguna manera, las empresas tuvieron que adaptarse a esta nueva realidad, implementando nuevas tecnologías para poder mantener la continuidad en el negocio. Por otro lado, el Big Data abordó mejores métodos de recolección de datos que de alguna manera ayudan a las empresas a conocer las necesidades, sobre todo el gasto de los consumidores, ¿no? Y dentro de todo el proceso de este proceso de virtualización, los principales problemas que nos hemos encontrado era que de repente el Internet era muy inestable, ¿no? El ancho de banda de pronto no era tan extenso, no era suficiente, ¿no? Y las empresas, por otro lado, empezaron a asignar laptops a sus trabajadores que fueron reemplazadas por las PCs que tenían sus oficinas. También tuvieron que configurar la seguridad de las cuentas de los trabajadores para poder ingresar a estas aplicaciones corporativas y todas las herramientas de colaboración de manera remota. Entonces, han habido varias dificultades para poder adaptarse a esta nueva tecnología, ¿no? Otra dificultad fue que, digamos, han tenido que improvisar ambientes que muchas veces generalmente eran compartidos, ¿no? Dentro de las casas. Las personas, pues, de repente estabas trabajando y tenías los sonidos que se infiltraban, o de repente estabas estudiando y no tenías un espacio privado, ¿no? Entonces, hemos tenido que
que cambiar, que adaptar nuestros hábitos, que adaptar nuestras costumbres a esta nueva normalidad, ¿no? Otro de los aspectos que se vio afectado por la pandemia fue el desarrollo de la tecnología en los negocios, ¿no? De hecho, la crisis sanitaria aceleró la transformación digital del ecosistema empresarial con una creciente importancia en todo lo que es el Big Data y los servicios en la nube, ¿no? De hecho, los servicios cloud fueron una herramienta fundamental para el trabajo remoto y sobre todo que les permitía a los trabajadores manejar la información interna de la empresa, ¿no? Pero desde lejos. Por ejemplo, el uso de las herramientas de trabajo colaborativo que se están usando más son, por ejemplo, las hojas de cálculo, los documentos, los procesores de texto, las PPTs, las videoconferencias, Zoom, Meet, Webex, Facebook, WhatsApp también, ¿no? De hecho, los procesos de selección en el trabajo, ¿no? Cuando uno va a postular a un empleo, los procesos de selección ahora son virtuales, ¿no? De hecho, todo esto demanda que el perfil del nuevo profesional tenga habilidades comunicativas bastante desarrolladas, ¿no? Si bien es cierto, la tecnología ha creado herramientas para poder ayudar a facilitar la comunicación, hoy el paradigma es, ¿estamos automatizando la comunicación, nuestra comunicación por medio de chats, correos electrónicos, videos y redes sociales? O sea, ¿de qué manera la comunicación se va a ir cambiando? De hecho, es importante el desarrollo de estas competencias, de esas habilidades de comunicación, no solamente en los ámbitos personales, sino también para los negocios, ¿no? Como ya más adelante lo va a explicar el profesor Armando Cuba. Muchas empresas han aprovechado estos momentos de crisis para poder mejorar sus páginas web, para poder innovar, para poder optimizar sus procesos, con el objetivo de poder rentabilizar todo lo que han invertido en tecnología. Por otro lado, el Big Data, ¿no?, aporta mejoras y nuevos métodos de recolección de datos que ayudan a las empresas a reconocer las necesidades del gasto de sus consumidores, ¿no? Porque es importante mapear cómo es que los consumidores tienen este consumo para ver qué productos de alguna manera se les va a, digamos, qué estrategia de marketing van a utilizar las empresas para poder hacer este vínculo con el cliente, ¿no? En ese sentido, las empresas han desarrollado programas de análisis predictivos de datos que mediante GPS, por ejemplo, uno puede estar en un supermercado y pueden ver cuántas personas hay en ese supermercado. De hecho, pueden rastrear el número de visitantes en centros comerciales también, ¿no? Por otro lado, han implementado el desarrollo de las redes sociales para poder conocer la experiencia del usuario y para poder mejorar la atención en el cliente. También están usando la inteligencia artificial y los robots para que hagan la labor de los humanos y de esta manera podamos reducir el contacto físico con la otra persona, ¿no? En ese sentido, se han incrementado los servicios de bots para atención al cliente mediante los asistentes virtuales. Ya conocemos a Siri, ya conocemos a Google, ya conocemos a Alexa, que son, digamos, bots que nos permiten interactuar con la virtualidad. Y se han desarrollado también aplicativos móviles adaptados al consumidor peruano para poder mejorar los canales de consumo, los contenidos, la publicidad digital y todo el contexto de la tecnología, pues juega un papel importante, sobre todo en la aplicación de la inteligencia artificial y el machine learning, que es el desarrollo, pues, de todo lo que es la tecnología y los softwares en las empresas, ¿no? Por otro lado, también se han desarrollado vehículos autónomos, ¿no? Y los drones para poder repartir muchas veces pedidos, ¿no? Muchos lo están usando en China, muchos lo están usando en Estados Unidos para poder entregar estos alimentos a los clientes, precisamente para poder evitar el contagio, ¿no? Entonces, durante la inmovilidad para la pandemia, las galerías, los museos, también han implementado la realidad virtual para crear webs que te permitan hacer la visita a las exhibiciones, ¿no? Y por otro lado también los conciertos ahora son virtuales, ¿no es verdad? Entonces, otro de los aspectos que también se han visto afectados por la pandemia fue la educación.
como es evidente para todos nosotros, ¿no? Y el uso de la tecnología en la educación es vital ahora para poder garantizar la continuidad en las clases, desarrollando nuevas formas de aprender, como por ejemplo la realidad virtual, las impresoras 3D, las holografías, esta visión gráfica que hay, digamos, en países en donde están en la vanguardia en la educación y la utilizan, los simuladores que permiten una mejor comunicación entre estudiantes y profesores. Por otro lado, tenemos que se ha desarrollado el aprendizaje adaptativo, ¿no? De hecho, el futuro de la educación se proyecta a ser personalizado. Y el aprendizaje adaptativo consiste en utilizar tecnologías para poder proponer actividades basadas en el estilo de aprendizaje particular de cada uno de los estudiantes, que es algo que nosotros en UTEC estamos trabajando con algunos proyectos interdisciplinarios, un poco tomando como base los estudios de Howard Gardner que hizo sobre las inteligencias múltiples, ¿no? Entonces, en ese sentido, el uso de los simuladores nos permite monitorear y detectar digitalmente cuáles son estas fortalezas, cuáles son estas debilidades de cada uno de los que, digamos, accede a este simulador, ¿no? Y que podría estar en distintos niveles, ¿no? Podría ser una persona que recién está empezando digamos, que ingresa a la universidad y que está en sus primeros siglos, de repente podría estar en medio ciclo o de repente podría estar a final del siglo y podríamos evaluar cómo es que vamos desarrollando las competencias de cada uno de los alumnos que utilizan este simulador, ¿no? De hecho, mediante indicadores y algunos valores nos permiten identificar las tendencias en función a las tomas y decisiones que hagan en el juego, ¿no? Entonces, el aprendizaje adaptativo creo que es una tendencia que ya está empezando a tomar mayor protagonismo, ¿no? Pero el mayor potencial de la tecnología en relación al aprendizaje es la posibilidad de poder empoderar a las personas para tomar sus propias decisiones formativas, ¿no? Y además, las tecnologías de alguna u otra manera facilitan que la educación, ¿no? Digamos, llegue a lugares más alejados, ¿no? Y sobre todo que de manera sincrónica podemos tener el material y los contenidos, ¿no? Digamos, sin necesidad de estar en un sitio determinado, ¿no? O sea, de hecho, la tecnología rompe los espacios geográficos, el tiempo también, y podemos tener acceso a todo ese material, ¿no? Pero para que esto se pueda replicar de manera escalable, no solamente basta con la implementación de la tecnología, sino también falta un cambio en el paradigma pedagógico, ¿no? Que ya es todo un tema que le compete al Ministerio de Educación. Otra de las tendencias del futuro en la educación es el uso de las tecnologías 5D, ¿verdad? Las nuevas tecnologías sin cables de alguna manera proporcionan más velocidad de conexión y descarga. Esto abre muchas oportunidades de desarrollo en la educación y en los negocios, porque se puede establecer redes mucho más potentes, descargas mucho más grandes, de volúmenes mucho más grandes en menos tiempo, ¿no? Sobre todo que nos permite acceso a las plataformas de colaboración a distancia. Entonces, es una de las tendencias del futuro, ¿no? Por otro lado, la automatización, ¿no? En la gestión educativa tenemos muchos procedimientos que son de manera rutinaria, ¿no? Y que en la actualidad están siendo reemplazadas por robots, ¿no? Pero esto no significa que el rol del profesor o el profesor, pues, en el futuro se quede sin chamba. De hecho, el rol del docente va a cambiar, ¿no? Ya no va a ser el profesor que todo el mundo escucha al otro lado, sino el que acompaña, el que guía al alumno, el que acompaña el proceso de aprendizaje, ¿no? Y actualmente los bots están realizando tareas como, por ejemplo, la elaboración de calendarios personalizados, la gestión de procesos en el tema de la evaluación, el feedback de apoyo, ¿no? El seguimiento y el análisis del aprendizaje de cada uno de los alumnos, el tema de la motivación, también hay bots también que de alguna manera pueden ver si es que estás con un índice emocional bajo y motivan, ¿no? Y acompañan. De hecho, en la Universidad de China, en Yunjiang, en China, ¿no? Están poniendo a prueba la primera profesora robot, ¿no? Que interactúa, y ahí interactúa con los alumnos, y le llaman Xiao Mei, ¿no? Que significa hermosita en español.
y es capaz de moverse por el aula, expresar algunas gesticulaciones e interactuar con los alumnos, ¿no? De hecho, la tecnología se proyecta como aliada a las competencias creativas. Es importante el tema de la creatividad y el tema de la innovación que vaya de mano con la tecnología. En ese sentido, por ejemplo, los Fab Labs son unos aliados súper importantes, ¿no? Nosotros en UTEC tenemos un Fab Lab bien implementado, que es un taller de fabricación digital donde se fabrican objetos físicos a escala, ¿no? Pequeños, para poder validar la implementación a gran escala. De hecho, varias universidades ya lo tienen y la ventaja de tener un Fab Lab es que nos permite una vinculación con la sociedad y con la industria. Otro tema también que se ha visto afectado por la pandemia es, o impulsado, desarrollado por la pandemia, es la cultura maker, ¿no? Que de alguna manera favorece el aprendizaje y los espacios para aprender haciendo. En UTEC tenemos lo que le denominamos nosotros proyectos interdisciplinarios, donde varios alumnos de distintas carreras se juntan para poder dar soluciones a problemáticas sociales mediante proyectos empleando una metodología que se llama Design Thinking y que lo bueno de esta metodología es que integra a alumnos de distintas carreras, ¿no? También empleamos el aula invertida como, digamos, como una forma de poder tener una metodología que estimule el aprendizaje creativo y empleamos aulas híbridas que también permiten el dictado de las clases presenciales, virtuales y que facilitan el acceso al material grabado para que posteriormente lo puedan consultar, ¿no? Otra tendencia en el tema en general, ¿no? En el tema de la tecnología es la inteligencia artificial, que es una disciplina científica que crea programas informáticos que son capaces de aprender desarrollando razonamientos lógicos con un alto grado de complejidad y rapidez que incluso pueden igualar o quizás superar al del ser humano, ¿no? Y que este año definitivamente se va a ver ampliamente expandido con el Machine Learning, que es otra tecnología también, ¿no? Por otro lado, tenemos el microaprendizaje, ¿no? Ustedes son testigos que estar conectados todo el día frente a la computadora cansa, ¿no? Agota. Y la capacidad de atención obviamente va a disminuir. Entonces, ¿cómo podríamos solucionar este problema en lo presencial y en lo virtual, el estar todo el día frente a la computadora, ¿no? Pues la respuesta a esto es el microaprendizaje, precisamente, ¿no? Y el microaprendizaje es una estrategia educativa que se caracteriza por tener lecciones cortas, ¿no? Bastante breves, información de 15 minutos aproximadamente. De esta manera, la clase no se hace tan densa, ¿no? Y sobre todo que los alumnos pueden aprender y entenderlos, captar los conocimientos, ¿no? Sin cansarse, ¿no? Y una vez más, pues, es una manera, digamos, diferente, ¿no? A la tradicional, que nos va a ayudar a poder desarrollar el tema del aprendizaje y la enseñanza, ¿no? Y definitivamente, pues, esta metodología del microaprendizaje está comprobado científicamente que las personas que tienen menos tiempo en exposición frente a la computadora pueden aumentar la capacidad para poder asimilar y para poder retener la información, ¿no? Entonces, al entregarle a los pequeños, a los estudiantes estos pequeños fragmentos de información, es mucho más probable que aumente su productividad y que capte la atención y sobre todo que ayude a su capacidad de aprendizaje, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos pendientes? ¿Por qué es que hice toda esta introducción? Para que veamos cómo está la tecnología, para que veamos cómo la pandemia ha acelerado todos estos temas de tecnología que les he compartido. Precisamente para que a partir de ahí veamos cuáles son las competencias necesarias, cuáles son los desafíos que al nuevo profesional o al profesional del futuro las empresas les están demandando, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son estos desafíos pendientes, ¿no? Como hemos visto, la era digital y la tecnología ha impuesto nuevos modelos de negocio, nuevos medios de pago, nuevas formas de comprar, nuevas formas de informarse, nuevas formas de comunicarse y también de relacionarse, ¿no? Entonces,
En la historia empresarial hemos visto que grandes empresas bastante, digamos, corporaciones bastante grandes han caído precisamente porque no se supieron adaptar a los cambios, ¿no? Ya tenemos la historia de Blockbuster, de Nokia, de BlackBerry, MySpace, Xerox, Terra.com, Netscape, Atari, en fin, un montón de empresas, ¿no? En el Perú tenemos Electra, Paris, Lamborghini, Yompian, Bresler, Hugo, el que le puso la leche al jugo también, ¿no? Empresas que habían antes y que ahora quizás ustedes no han conocido, pero ya no existen, ¿no? Y de hecho hay una lista de empresas más que no están presentes precisamente porque no pudieron y no supieron innovar. No supieron innovar el producto, no supieron leer el mercado, ¿no? Y en ese sentido, pues, hay que tomar en cuenta la opinión de los consumidores siempre, ¿no? Y para evitar un poco verse reflejadas en estas empresas, muchas empresas actualmente están empezando a gestionar el cambio para poder evolucionar a lo digital. Y de esta manera, un poco adaptarse al nuevo escenario que nos está tocando vivir. En ese sentido, gestionar el cambio con innovación no solamente es adquirir tecnología, sino también renovar los procesos que de alguna manera nos va a permitir desarrollar nuevas maneras de interactuar con la tecnología para poder obtener el mayor rendimiento y para eso, para que todo esto se dé, es necesario transformar las organizaciones a nivel humano. Por eso no solamente es un trabajo que le compete a las empresas, sino también a las instituciones educativas que son responsables de desarrollar las competencias de los alumnos, ¿verdad? Desde las aulas se desarrolla las competencias para que cuando salgan al mercado laboral tengan competencias laborales, digamos, bastante sólidas, bastante fuertes, ¿no? Y de hecho, para poder digamos, definir el concepto de competencias, de competencias laborales, nos estamos refiriendo a un conjunto de conocimientos, de habilidades, de aptitudes, de disposiciones que de alguna u otra manera favorecen el trabajo en equipo para poder lograr los resultados esperados por alguna organización, ¿no? O si no, para que la misma persona pueda, si no trabaja en una organización, pueda tener esas competencias y las pueda aplicar para poder conseguir un empleo, para poder generar su propia empresa o para mantenerse en la actividad que elijan, ¿no? Sobre todo para poder aprender cuáles son los elementos específicos dentro del contexto del trabajo. Entonces, en este contexto de cambios constantes, de incertidumbres y grandes desafíos en casi todos los escenarios, se requieren nuevas generaciones de colaboradores y cambios en las organizaciones, ¿no? Cada vez son más las empresas que exigen profesionales con nuevas competencias y nuevas habilidades y que sean capaces de afrontar con éxito el reto del futuro. En ese sentido, las competencias más demandadas, según el Foro Económico Mundial, son las relacionadas con las habilidades blandas o el soft skill, dentro de las cuales destacan las habilidades de comunicación, que es una de las principales, digamos, competencias, habilidades, ¿no? El poder saber comunicarse de manera efectiva ayuda a crear y a transmitir una argumentación sólida y persuasiva, un poco adaptando el discurso a las necesidades del interlocutor, ¿no? A las necesidades de las expectativas que pueda tener un mercado determinado, ¿no? Es una competencia fundamental y de alguna manera nos sirve para poder relacionarnos con otras personas, con otros profesionales que facilitan la consecución de los objetivos. La asertividad, por ejemplo, el storytelling, la escucha empática, la persuasión o el saber hablar en público son algunas de las habilidades que los profesionales deben aprender y sobre todo deben entrenar para mejorar la efectividad de la comunicación, tanto verbal como no verbal. Si no sabes comunicar bien con los demás, pues no podrás motivar, no podrás ser un líder, ¿no? Si no sabes comunicar, estarás mal informado y no podrás dirigir ni controlar con eficacia. Entonces, por eso es importante la comunicación, ¿no? Otro elemento importante es saber gestionar, saber liderar y gestionar equipos de trabajo, ¿no? En cualquier entorno laboral existe la figura de un líder que dirige a un equipo eficiente. Pero liderar
no implica solo habilidades directivas, sino también saber adaptarse a los diferentes perfiles de los colaboradores para poder motivar, para poder comunicar, para poder supervisar, para poder controlar, para poder orientar, ¿verdad? Los profesionales que desarrollan habilidades de liderazgo y en management aprenden no solamente a potenciar su talento, sino también el de sus colaboradores, ¿verdad? Entonces, saben cómo transformar a un grupo de profesionales o a un equipo de alto rendimiento y están capacitados para poder crear el clima laboral propicio que invite a la innovación y sobre todo al logro de las metas y los objetivos. Otro elemento importante también, otra competencia importante es la adaptación a las nuevas tecnologías. Y en ese sentido, toda empresa que no se adapte y se transforme en la era digital acabará desapareciendo. Y acá no hablamos solo de las habilidades técnicas, como por ejemplo el conocimiento del software de gestión, el e-learning, el big data o la inteligencia artificial, sino también de la capacidad de poder adaptarse a la transformación digital de las empresas, ¿no? Pero para eso, pues, es importante fomentar el desarrollo de competencias digitales que impulsen la transformación digital de alguna organización, ¿verdad? Como por ejemplo la identidad, la reputación digital, el liderazgo 2.0, el conocimiento del marketing digital y el comercio electrónico, las gestiones de redes sociales, la comunicación digital afectiva, ¿no? La creación del contenido, como ya lo va a comentar Alejandro, ¿no? El trabajo en equipo, en red, también es otro elemento importante de adaptación a las nuevas tecnologías, ¿no? Luego tenemos una competencia que es importante y fundamental, que es potenciar la inteligencia emocional, ¿no? Si no tenemos inteligencia emocional desarrollada, pues al final vamos a desarrollar nuestra sociabilidad de manera tóxica, ¿no? O sea, vamos a ser muy impulsivos, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional en ese sentido ayuda a poder construir relaciones efectivas, ¿no? Dentro del contexto laboral y a conocer y a gestionar mejor nuestras emociones para que de esta manera podamos identificar cuáles son estos desencadenantes que de alguna u otra manera pueden afectar nuestro rendimiento profesional. Es una de las competencias profesionales de suma importancia, ¿no? Y son necesarias para cualquier trabajo. El tema de la inteligencia emocional es súper importante, el poder potenciar estos hábitos de inteligencia emocional, ¿no? El poder evitar los conflictos o los malentendidos, el tema de las inseguridades, los miedos, y que de alguna manera nos va a ayudar a tener mucho más seguridad. Si desarrollamos la inteligencia emocional, pues vamos a desarrollar también más autoconfianza, más autoestima, ¿no? Y en ese sentido es importante trabajar la inteligencia emocional para regular nuestros estados de ánimo, nuestro estado emocional y para poder tomar decisiones asertivas, ¿verdad? Y por último, una de las competencias también que son importantes mencionar es la automotivación y el desarrollo constante, ¿no? La automotivación y el desarrollo constante. En ese sentido, para los profesionales, tener una mentalidad de desarrollo constante es importante, ¿no? Educación continua, motivación continua, porque de alguna manera va a influenciarnos y nos va a ayudar a aumentar nuestras capacidades y fortalecer nuestro trabajo en equipo, ¿no? De hecho, para cualquier organización, fomentar la actividad digamos, de innovación, ¿no? De trabajo en equipo es fundamental. Y para poder desarrollar esta capacidad de aprendizaje dentro de los colaboradores es fundamental impulsar estos hábitos de automotivación. La creatividad, ¿no? También es otro tema importante que implica romper estos patrones, esos paradigmas establecidos para mirar las cosas desde otras perspectivas, ¿no? Y finalmente, la transformación en el mundo del trabajo a partir de la tecnología es una realidad. Es un desafío y también es una gran oportunidad. Y es responsabilidad de los gobiernos de cada país
del sistema educativo y de las empresas el poder promover, el poder desarrollar y apoyar una educación que esté orientada a las generaciones, sobre todo que puedas generar estas competencias necesarias para esta nueva realidad. Es sin lugar a duda también responsabilidad de cada una de las personas orientarse a desarrollar estas habilidades, estas competencias que permitirán acceder a un mundo del trabajo cada vez más con más tecnología, ¿no? Un mundo del trabajo con más desarrollo tecnológico. Y en ese sentido, y más importante, es el poder tratar de permanecer dentro de este contexto de trabajo, ¿no? Y por último, formular la pregunta siguiente, ¿no? ¿Y tú, alumno de COAR, estás preparado para desarrollar las competencias que necesitas para cambiar el mundo? Muchas gracias. Muchas gracias a Carlos Guevara Medina. Muchas gracias a Carlos Guevara Medina, docente de la UTEC, por esta información, ¿no?, tan importante para todos los estudiantes que nos vienen siguiendo a través de esta tarde de webinar. En realidad, mucha información que procesar y es importante, por supuesto, estar al tanto y aprender en esta era digital en la que estamos viviendo y obviamente debido a la pandemia con mucha mayor intensidad. Vamos a aprovechar también para saludar a los estudiantes que se están conectando en esta tarde de webinar que provienen de diversas regiones. Les damos la bienvenida. También a docentes que nos están acompañando y estamos seguros, por supuesto, que están tomando nota para poder compartirlo con sus estudiantes y a los padres de familia también para que puedan comentarle a sus hijos, si es que no están conectados, de esta importante información que estamos dando en esta tarde. Vamos a recordarles, por supuesto, que también estamos recibiendo a través del chat de transmisión sus preguntas e inquietudes o consultas que tengan también para poder compartirlas con nuestros panelistas que gustosos van a resolver cualquier inquietud que ustedes tengan sobre el tema que estamos tocando. Para los que se conectan, estamos hablando de las habilidades y carreras para la era digital. Ahora sí, vamos a seguir desarrollando este importante tema para todos y vamos a darle la bienvenida a Armando Cuba Medina. Él es docente de comunicación del UTEC y le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas tardes, Armando. Muy buenas tardes, Jessica. Muchísimas gracias por la invitación. Ahora vamos a continuar con esta exposición organizada por el Minedo. En algunos puntos, bueno, muy buenas tardes a todos y a todas nuestros y nuestras espectadoras que se encuentran presentes en este momento. Yo voy a continuar de cierta manera con algunos puntos que Carlos ya ha esbozado para nosotros. La parte que me toca a mí se llama habilidades comunicativas para la era digital. O sea que yo me voy a centrar en uno de los aspectos para los cuales Carlos ya ha esbozado el contexto. Sin embargo, tengo dos partes. Primero, vamos a complementar el contexto internacional para luego entrar a las habilidades comunicativas para la era digital específicamente. Ok, en cuanto al contexto internacional, de hecho, es inevitable mencionar la pandemia COVID-19. De acuerdo al Foro Económico Mundial, en su reporte del año pasado, la pandemia COVID-19 ha acelerado los efectos de la cuarta revolución industrial. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la cuarta revolución industrial? Pues de hecho, este concepto tiene varias aristas. Voy a mencionar tres de ellas. En primer lugar, la inteligencia artificial, que de hecho ya existe. A partir de la cuarta revolución industrial, la potencia de la inteligencia artificial va a aumentar de manera gigante. Luego de ello, tenemos la simbiosis entre la tecnología y la materia orgánica.
aquí entramos a los campos de la ciencia ficción y tenemos cuestiones como brazos mecánicos, brazos biónicos, chips incorporados en entidades vivas, entre otros. Manipulación del genoma. Y por último, el proceso de digitalización. Esto es, qué tantas actividades que existen en el mundo van a darse de manera digital. Y aquí tenemos algunos datos más. Según McKinsey y compañía, que es una empresa consultora de administración estratégica a nivel mundial, de hecho una de las 3 principales, según esta empresa, el 50% de los empleos actuales podrían estar automatizados en tan solo 20 años. Estamos hablando del 50%, la mitad. Puedes decir, ¿qué? Exactamente, el 50%, escuchaste bien, el 50% de estos empleos van a estar automatizados. Podrían estarlo en tan solo 20 años. Entonces, frente a este panorama, ¿no? Frente a este contexto internacional, ¿qué hacer? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo abordamos? Pues, número 1, tenemos que adquirir las habilidades necesarias para ser ciudadanos de este futuro. Ya tenemos que pensar no solo en ser ciudadanos de la actualidad, sino ser ciudadanos del mañana. Y bueno, si estamos mencionando las habilidades necesarias para desenvolvernos adecuadamente en el contexto futuro, pues, ¿cuáles son estas habilidades? Carlos, de hecho, ya nos ha planteado varias de ellas y acá vamos a tener un solapamiento de conceptos, de todas maneras. Según la OCDE, es el Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es el organismo que se encarga de realizar las pruebas PISA, estas mediciones de la educación a nivel mundial. Según esta institución, número 1, necesitamos para la era digital habilidades en tecnologías de la información y comunicaciones conocidas como TIC. Número 2, habilidades comunicativas y socioemocionales. Y por último, habilidades numéricas. Por la materia, del tema que estamos tratando, por la naturaleza del tema que estamos tratando, vamos a tocar sobre todo la número 2 y su relación con la número 1 en algunos aspectos. A ver, vamos entonces con la primera, bueno, con las habilidades comunicativas para la era digital. Vamos a dividir estas habilidades en tres aspectos. El primero de ello va a ser el aspecto lingüístico. Y vamos a abordarlo desde el punto de la redacción digital. Y acá les vamos a dar un tip frente a ello, para que puedan tener una muestra de qué es lo que se trata. Número 2, la parte sociolingüística, que son los idiomas para el desarrollo profesional. Y número 3, la parte socioemocional, que son las habilidades blandas. También podemos verlo por el lado del punto de vista de la comunicación estratégica. Vamos con el número 1. La redacción digital tiene un estilo bastante directo. Ya no estamos en, como se dice coloquialmente, en floros, ni en palabrerías, sino que vamos a ir directo al grano. ¿Y para qué? Eso, de hecho, tiene una función. Esto es para facilitar la navegación y el escaneo. Y acá la palabra clave, que está en negritas, es escaneo. ¿Qué significa escanear? Significa buscar información específica. Entonces, ejemplo, yo reviso cuando te encuentras con un puesto de periódico y quieres saber alguna noticia de deportes, miras todo el kiosco, hay muchos periódicos colgados de diversos temas, presentan temas de política, espectáculos y también deportes. No vas a leer uno por uno. Haces un vistazo rápido hasta que ubicas lo que tú requieres. El tema de deportes, si es lo que estás buscando. Entonces, en cuanto a lectura, es ver una página y buscar una información precisa. Entonces, ¿para qué queremos facilitar la navegación y el escaneo? Pues sucede que el 79% de usuarios
únicamente escanea el material digital. Sí, esto es un comportamiento que ha sido estudiado ya por muchos años, de hecho 2 décadas ya aproximadamente. Desde el año 96 empezaron estos estudios y Nielsen es uno de los gurús en estos temas de navegación digital. Entonces, lo que pasa aquí es que está relacionado a la luz azul que emiten los dispositivos electrónicos. De hecho, más o menos la velocidad a la que lee una persona en un medio digital es 70% o 30% menor a la que lee una persona en un medio físico, aproximadamente. Y tiene que ver con cuánto nuestra vista puede sostener esta luz azul por momentos prolongados de tiempo. Entonces, lo que va a suceder aquí es que el ojo humano va a buscar, no quiere leer palabra por palabra, solo busca lo que necesita. Y si lo que necesita está en el documento o en la página web o en el post de Facebook que uno está viendo, pues se queda y continúa viendo ello. Sin embargo, si no está, pues cambia inmediatamente de fuente de información, porque información es lo que abunda en estas épocas. Entonces, ejemplo, ¿cómo se aterriza esto? Acá tenemos un ejemplo. Este es como ven el título, la extensión de textos digitales ideal, páginas cortas o largas. Como pueden ver, hay varias oraciones, hasta que llegamos al final. La respuesta evidente es que la extensión ideal es aquella en la que ni falta ni sobra una palabra. Esta es la respuesta a la pregunta que se plantea en el texto. Si yo soy un usuario que está buscando esta información, yo voy a querer que esa información esté en primer lugar, que sea la primera oración de la página que estoy consultando. Si está acá, si está después de 1, 2, 3, 4, 5, si es la sexta oración, pues ya no me sirve. Lo más probable, como nos decía la estadística, el 70% de personas simplemente van a cerrar esa página y van a buscar otra. Se van a desinteresar totalmente en un santiamén. Por el contrario, tenemos otro ejemplo, que es un buyer persona. ¿Ok? Si no lo sabes, pues ahora te lo digo rápidamente. Dentro del cuadrado verde, un buyer persona es una descripción abstracta de tu consumidor ideal. Así de simple, así de rápido y directo. El comportamiento de un usuario, de un lector digital, es el de, si encuentro esta información, voy a considerar que esta página web, nuevamente, este post de redes sociales, es algo útil para mí y me voy a quedar. Voy a darle mayor opción que a una página como la anterior. Entonces, esto es más o menos lo que buscamos. Claro, esta es una de las maneras en la que el formato digital ha transformado la escritura y la sigue transformando, otro ejemplo es la extensión de los textos, por ejemplo, los párrafos. 9, 10 líneas por párrafo es considerado muchísimo, es demasiado para los estándares actuales. Ahora buscamos 3 hasta 2 líneas, párrafos de 2, 3 líneas, 4 líneas, 5 máximo. Es lo que puede sostener un usuario, un lector digital. Y bueno, esta es la manera en cómo el formato digital ha transformado la escritura. ¿Esto nos sirve para qué? Esto, como ya les mencionaba, es útil para redes sociales, para páginas web, para artículos de blog, foros. Si ustedes están buscando tener un emprendimiento, por ejemplo, en el corto o mediano plazo, o tienen un blog, o participan de foros, pues esta es la manera, o realizan posts de redes sociales, pues esta es la manera. La información importante va al comienzo. Es un estilo directo. Ahora, no solo estos tips se restringen a este tipo de géneros de escritura digital, sino que también para correos electrónicos. Y como miembro de la universidad, pues les cuento la experiencia que a veces
muchos alumnos pueden escribirnos y no se identifica realmente qué es lo que quieren decir, hasta leer 2 o 3 veces el correo. Entonces, les pediría eso. Cuando tengan una comunicación institucional, de hecho, luego de los saludos y las presentaciones, digan el objetivo de su mensaje directamente. Para los trabajos de investigación, de la misma manera, les van a facilitar muchísimo la vida a otras personas que van a leer sus investigaciones si ustedes ponen la información más importante primero. Y con primero me refiero al comienzo de la investigación y al comienzo de cada párrafo. ¿Cuál es la idea principal de cada párrafo? Y nuevamente, así como si en una página web yo encuentro algo, mejor dicho, es demasiado lento, no identifico la idea principal rápido, me voy, con los trabajos de investigación es igual. Hay muchos trabajos de investigación ahora. Entonces, una de las cosas que nosotros queremos también es, cuando realizamos una investigación, ser citados, ser consultados. Plantear bien nuestra información, nuestras ideas principales, va a ayudar a que los lectores puedan asimilar, consultar más nuestros trabajos. Por ende, podemos adquirir mayores citas y eso nos abre más puertas también a nosotros. Nos da más credibilidad y una mejor reputación en el ámbito académico. Bueno, luego de eso pasamos al punto número 2, que son los idiomas para el desarrollo profesional, la parte sociolingüística. Acá les presento una estadística. Casi el 90% de las empresas exige que el candidato tenga un alto nivel del idioma inglés. Si no habla inglés, no lo quieren ni ver. Esto lo dijo Armando Cavero, socio de Executive Chair Ames International, que es una empresa que se dedica a la búsqueda de talento de alto mando, de nivel gerencial. Él, de hecho, fue entrevistado para El Comercio, de hecho, o Gestión, y eso es lo que estamos tomando aquí. Y sí, el inglés es una de las cosas, una de las herramientas comunicativas que más puertas nos va a poder abrir. Si no sabes inglés, vas a tener un techo, vas a poder llegar hasta acá. Los altos puestos, los puestos gerenciales, inglés, sí o sí. Si quieres que tu negocio crezca y no solo funciona a nivel local, sino también quieres incursionar en el mercado internacional, inglés. Es así. Si vas a trabajar para una empresa gigante, para una multinacional de mucho renombre, vas a tener que reportar a personas que están en otras regiones, inglés. Si quieres acceder a un puesto en otra región, inglés. Es así. Entonces, como herramienta comunicacional, para el presente y para el futuro, pues de todas maneras. Si quieren aprender chino, pues bienvenido sea también. También les va a ayudar. Ahora, no solo el desarrollo laboral, sino también en la carrera académica, en el mundo académico, las mejores universidades del mundo se encuentran en países de habla inglesa y el inglés es la lengua franca del mundo académico. ¿Qué significa la lengua franca? Es la lengua en la cual todos se comunican. A pesar de que en un equipo interdisciplinario un investigador tenga como lengua materna el español, otro el chino, otro el ruso, otro el eslavo, pues, ¿qué los va a unir? El inglés. Esto nos lo dice Lauren Griffiths, director del equipo de estrategia internacional de la Universidad de Oxford. Y sí, de todas maneras. Y esto les sirve para, en el caso de que quieran estudiar en otros países, además de ello, si quieren que sus investigaciones sean más conocidas, pues deben publicar no solo en español, sino se van a quedar solo en el ámbito de Latinoamérica y bueno, el mundo habla hispana, quizás España también, pero publican en inglés. Es la única manera en que los encuentren investigadores de otros países. En UTEC, por ejemplo, tenemos programas de intercambio con otras universidades. Acá les voy a mostrar. Como por ejemplo la Universidad de Harvard. Acá tenemos algunas fotos de experiencias que ya han tenido alumnos de nuestra universidad con alumnos de otras instituciones.
Entonces, acá brevemente les muestro algunas de las universidades con las que UTEC tiene convenios: MISTI, Harvard, Purdue University, Penn State, University of New Mexico, la Universidad Antonio Jesús Montoya y la Universidad del Pacífico, ambas peruanas, MISTEC, Colorado School of Mines, el Museo de Arte Contemporáneo. Entonces, hay alumnos de otras universidades que vienen a realizar investigaciones a Perú y trabajan con alumnos de UTEC en equipos de investigación. Los alumnos de UTEC también salen a otros países. Y todo esto es posible, este trabajo colaborativo es posible gracias al idioma que los une, que es el inglés. Entonces, nuevamente, enfatizamos el aprendizaje y el dominio de este idioma para poder acceder a mayores posibilidades, a una mayor cantidad de oportunidades. Regresando a la exposición, a nuestra presentación, les voy a hablar ahora sobre las habilidades blandas, por último. Y aquí les voy a hablar rápidamente sobre 4 aspectos. El primero de ellos es la escucha activa. La escucha empática, también se le denomina. Básicamente es, en resumidas cuentas, es lo siguiente. Cuando escuchamos a alguien, por lo general, tiende a suceder que nosotros lo que queremos es refutar al otro para dar nuestro punto de vista. En gran porcentaje de las interacciones humanas eso es lo que sucede. Este enfoque, este acercamiento a la comunicación implica realmente escuchar al otro, realmente plantarse al frente, mirarlo y no reaccionar, no tratar de juzgar el razonamiento del otro desde nuestros propios esquemas, sino realmente entenderlo. Entender y preguntar, hasta poder entender la posición del otro. ¿Por qué? Porque de ahí salen 2 cosas. 1, nos enriquecemos nosotros. Y 2, realmente estamos tendiendo un puente comunicativo con la otra persona. Puente comunicativo que se convierte en un puente de colaboración, en un puente laboral, en un puente académico. Sumamente importante, sumamente importante. Entonces, es número 1, la escucha activa. Número 2, comunicación asertiva. ¿Cómo comunicamos las cosas? Ejemplo simple y claro. ¿Qué les parecería mejor? Oye, cierra la ventana. O, ¿crees que puedas cerrar la ventana, por favor? Como lo pudieron haber notado, la segunda de esas preguntas, bueno, la segunda es una pregunta realmente, apela a la voluntad de la otra persona. No, la primera es una orden. La segunda implica un cuidado y realmente un preguntar a la otra persona si lo puede hacer. Por más sencillo que esto pueda parecer, y de hecho es sencillísimo. Sin embargo, a la hora en momentos de alta tensión, cuando trabajas en grupo y tienes que presentar la investigación para tu curso mañana a las 7 a.m., las personas no tienden a reaccionar de la misma manera. Como ya deben haber experimentado ustedes en su vida, con sus amigos y con su familia. Pasa eso. Cuando estamos en un ambiente laboral y tenemos que llegar a una meta que tiene una fecha y una hora que están cercanas, las personas tendemos también a cargarnos, a estresarnos un poco, y podemos dejar estas maneras por respuestas un poco más rudas. Y no lo pensamos en el momento, pero sí. ¿Y qué puede pasar aquí? 2 cosas. 1, el tipo de interacción que vamos a tener con nuestros colegas se puede ver afectado. Y yo les diría que, más importante aún, si uno es jefe, con mayor razón. Porque no hay nada peor que no tener una relación de confianza con los colaboradores de tu área. Si tú eres la persona que organiza, que coordina esa área. Sí, tú quieres que te colaboren, no que te obedezcan. Porque de esa manera el trabajo que van a hacer las personas va a ser hecho
desde otro lado, con una actitud muy distinta y eso se ve en la calidad y en la cantidad también, en los números, en los resultados. Sí. Número 3, trabajo en equipo. De hecho, esto tiene que ver con, nuevamente, para el trabajo en equipo empleamos los puntos 1 y 2. Por último, liderazgo. Nuevamente, empleamos todo esto para trabajar en un equipo. En un equipo hay personas que tienen diferentes funciones y si nos sabemos comunicar de manera efectiva, de manera asertiva, vamos a poder llegar a cumplir los objetivos que tenemos. Ahora, todo esto, UTEC lo tiene de manera transversal. ¿Sí? Ejemplo, los idiomas, inglés. En UTEC hay incluso cursos, no de inglés únicamente, sino también cursos que se enseñan en inglés. La materia es otra, pero los cursos son dictados en inglés. Y todos esos temas comunicativos de competencias, de habilidades blandas, también se trabajan en la universidad desde el primer ciclo, desde el ciclo 0 ya se están trabajando. Y allí lo que yo les podría comentar es, por favor, cuando se encuentren con cursos de este tipo, síganlos y síganlos con la mejor de las intenciones para que puedan aprovecharlos al máximo. Estas habilidades son requeridas en futuros empleos y como una muestra de ello, podemos ver acá que usted consiguió un 90% de empleabilidad de los alumnos y egresados. Esto lo sabemos a partir de Career Services. Pueden buscarlo en Facebook y pueden seguir aquí muchas de las noticias que presentamos de nuestros alumnos. Y, por ejemplo, estoy entrando en este momento, Gabriel Bancayán, practicante profesional conversacional de Calepsia, en fin, otro practicante, mantenimiento en Broma, en fin, tenemos muchas más experiencias de ellas, sí las pueden buscar. Por último, UTEC también tiene convenios con empresas de renombre como McKinsey & Co, Siemens, IBM, Nestlé, Telefónica, entre otras, en las cuales nuestros estudiantes pueden realizar prácticas profesionales. McKinsey & Co es una de las empresas que cité al comienzo, como les decía, es una de las 3 principales empresas consultoras de administración estratégica. De hecho, el proceso de selección de este lugar es muy difícil. Trabajar ahí es más difícil que trabajar en Google. Y poder entrar. De hecho, es una gran oportunidad. Acá podemos ver algunas de las empresas con las que trabajamos: Aceros Arequipa, Licorp, Austral, Bacus, BCP, Belcorp. A nivel nacional tenemos también Ferreiros, Ferricorp, también tenemos IBM, Hochschild, Nestlé, McKinsey & Company, PepsiCo, Scotiabank, Siemens, Telefónica, en fin. Muchas posibilidades que se abren a los alumnos de UTEP gracias a la preparación que reciben no solo en materias duras, en ingeniería, sino también en materias, en competencias blandas, en materias comunicativas, de manera transversal. Y eso, es eso de ahí. Bueno, algunas referencias sobre cómo se dio todo, de dónde provino la información. Y bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias al Minedo por la invitación. Y recuerden, por favor, que si tienen alguna duda, le pueden escribir tanto a Carlos, que dejó su correo también en la última diapositiva de su presentación, como a mí también, Armando Cuba. Ahí está mi correo, a cuba@utec.edu.pe. Nos pueden escribir y estaremos encantados de resolver sus dudas y preguntas.